Muy buenas noches, bienvenidos al Salón de Actos de este Ayuntamiento. Antes de dar paso al conferenciante, a mi amigo Enrique, permitirme unas breves palabras de introducción. Desde el Ayuntamiento hemos considerado y percibimos desde un convencimiento de que el patrimonio arquitectónico es la memoria de una ciudad y, por tanto, además de protegerlo y cuidarlo, pues es nuestra obligación también darlo a conocer. De hecho, pues el pasado año 2018, que todo el mundo lo recordará, el año cultural fue dedicado a la Iglesia, con la conmemoración del 250 aniversario de la reconstrucción después del terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, y se hicieron multitud de actividades para ello, culminando poco antes de la pandemia con la publicación del libro de la Iglesia San Juan Bautista. Uno de los objetivos que buscábamos principalmente era pues poner en valor pues ese patrimonio arquitectónico que tenemos en La Palma y, sobre todo, pues la Iglesia, basándonos en lo que se considera un emblema más por nuestra parte, como puede ser nuestro escudo, nuestra bandera de La Palma, la torre de la Iglesia. Pues de una manera u otra nos sentimos todo el mundo plenamente identificados con ella, ya que de hecho, pues de alguna manera, viene algún acontecimiento público, de una ceremonia o algo, siempre hemos tenido una participación con la Iglesia y es un símbolo más que lo llevamos con nosotros. Siguiendo en esa línea, en ese concepto que entendemos del Ayuntamiento, pues vamos a comenzar un ciclo de 5 conferencias que comenzará hoy y se van a prolongar hasta el mes de diciembre. Los jueves próximos del mes de noviembre, el día 2 de diciembre, tendremos un parón y volveremos el día 17 de diciembre. Aprovecho a todo el público que está aquí, que en primer lugar agradecerles su asistencia, y a los que nos ven a través de las pantallas, pues también invitarlos para que vengan presencialmente, porque hemos hecho un gran esfuerzo para contar con doctores en Historia y licenciados que sin duda nos van a revelar muchos datos que desconocían y que, gracias al trabajo que han realizado para escribir el libro y para prepararse esta maravillosa conferencia que vamos a degustar, pues creo que es necesario que le demos también ese calor a ello por ese trabajo y agradecerles sobre todo pues ese esfuerzo que han hecho para que ese legado quede aquí en La Palma, en nuestro pueblo. Pues sin más preámbulos voy a hacer una pequeña presentación de Enrique, aunque siendo de aquí de La Palma lo conocemos, pero sí es cierto que yo cuando he leído un poquito su currículum, pues hay datos que son interesantes que conozcamos para saber la magnitud del conferenciante que tenemos hoy aquí. Enrique Infante es doctor en la Universidad de Arte y máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla. Fue becario de colaboración del Departamento de Historia del Arte de dicha universidad, becario de investigación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y ganador de una de las ayudas a la investigación para temas mudéjares y moriscos que concede la Diputación Provincial de Teruel, periodo en la que realizó su tesis doctoral, titulada Niebla cristiana, arquitectura religiosa y urbanismo de 1262 a 1525, y por el cual obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla. Este trabajo le permitió especializarse no solo en el conocimiento de la arquitectura y el patrimonio de esta localidad onubense, sino, en general, en el de la arquitectura medieval y moderna del suroeste peninsular. El de la historia de la conservación y restauración del patrimonio monumental español y el de la metodología arqueológica aplicada al estudio de la arquitectura histórica. Desde entonces, ha pertenecido al Grupo de Investigación Estrategias de Conocimiento Patrimonial de la Universidad de Sevilla, con el que ha participado en varios proyectos de I+D sobre la arquitectura andaluza del último periodo de la Edad Media y la transición al Renacimiento. Ha participado en varios proyectos liderados por la Universidad de Huelva sobre castillos y fortificaciones del suroeste peninsular y ha seguido escribiendo en distintas revistas científicas de impacto y publicaciones de diverso tipo sobre sus principales líneas de investigación. Actualmente es profesor de enseñanza secundaria aquí en La Palma, en el IES La Palma, toda una suerte para los alumnos, y profesor del Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, donde ejerce la docencia desde hace algunos cursos. Pues Enrique, la palabra es tuya.
Yo, con tu permiso, me voy a poner abajo. Muy bien. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Muchas gracias a la concejalía que representas también por la organización de este ciclo y muchas gracias, por supuesto, también a la Biblioteca Pública Manuel Subirós por lo mismo, por incentivar este tipo de actos que son importantísimos, como bien has dicho. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes por vuestra presencia. Cuando antes de 2018 a ver, perdonad. No toca. Bueno, no sé si ahora mejor. Decía que cuando antes de 2018 me encargaron la dirección del libro que debía conmemorar el 250 aniversario de la iglesia parroquial y la realización del capítulo dedicado a la arquitectura de la iglesia, sentí que me encontraba ante un reto importante, un reto difícil, pero un reto al que no podía renunciar y que no podía rechazar, y de hecho lo asumí encantado. Afortunadamente sabíamos muchas cosas sobre la iglesia de La Palma, sabíamos muchas cosas, porque evidentemente se había publicado, ya antes del libro se habían publicado distintos artículos, se habían publicado muchas cosas sobre la iglesia, tanto en La Palma como a nivel académico en publicaciones de distinto tipo, más o menos especializadas. Pero aún así yo estaba convencido de que todavía había muchas cosas que no sabíamos, y todavía hoy, por supuesto, sigo convencido de que es así. Hay muchas cosas que no conocemos sobre la iglesia. Entonces, yo me planteé el trabajo como un modo de resolver una serie de problemas, una serie de cuestiones que estaban ahí en torno a la iglesia y de las que no sabíamos gran cosa. Mi intención era, en definitiva, ampliar lo que sabíamos de la iglesia, que, como digo, no era poco, pero que todavía faltaban muchas cosas por saber. Hoy lo que voy a hacer va a ser repasar brevemente, repasar sintéticamente algunos de los problemas a los que yo me enfrenté cuando realicé el capítulo del libro. Una serie de problemas que resolví con mayor o menor acierto, dependiendo. Algunos yo creo que el resultado fue bastante bueno, otros sigue habiendo muchas dudas en torno a ellos, pero son problemas que al final, profundizando en ellos, podemos conocer, yo creo que bastantes cosas sobre la historia de la iglesia parroquial. Entonces yo lo que voy a hacer es repasar, pues, como digo, lo más importante. Lo primero que yo me pregunté, y una cosa que me he preguntado siempre, no sé si quizás podemos apagar la luz de aquí, que se verá mejor la pantalla. Así, mejor. Entonces yo lo primero que me preguntaba, es una duda que siempre tuve, es desde cuándo existe la iglesia parroquial de San Juan Bautista, o desde cuándo existe la parroquia de San Juan Bautista. Tradicionalmente, como supongo que sabéis, en La Palma siempre se había dicho que en la Edad Media la primera parroquia de La Palma fue la iglesia del Valle. Una iglesia que con el paso del tiempo se fue quedando pequeña, la población fue creciendo y llegó un momento en el que ese edificio ya no servía, se quedó desfasado para servir como iglesia parroquial. Hasta que en el siglo XVI, se decide la construcción de otra iglesia más capaz, la parroquia de San Juan Bautista, en el sitio donde hoy está, para sustituir a la iglesia del Valle, que desde entonces quedaría como ermita dependiente de la nueva parroquia. Desde luego, si el Valle fue iglesia parroquial o no, en un primer momento,
es uno de esos temas que todavía no sabemos y uno de esos temas que todavía no están resueltos. Y desde luego yo no voy a entrar en eso. Tengo mi opinión, pero ahora no es lo importante. Lo que sí es importante es que yo pensaba que la parroquia de San Juan Bautista, seguro, debía ser más antigua de lo que suponíamos. Suponíamos siglo XVI para sustituir a la Iglesia del Valle, y yo suponía que debía ser un edificio o una institución más antigua. Y creo que pudimos llegar más o menos a corroborar esa idea. ¿Por qué? Bueno, pues porque consultamos los primeros testamentos que se conservan, los primeros testamentos que conservamos en La Palma, que arrancan de la década de 1530, sobre todo 1540, empiezan a ser más abundantes en la década de 1550. Y esos testamentos aclaran muy bien que ya década de 1530, 40, había una serie de sepulturas en la iglesia de San Juan Bautista que estaban en posesión de distintos linajes familiares desde al menos 3 generaciones. Es decir, por lo menos estaríamos hablando de sepulturas que se están utilizando en la iglesia de San Juan Bautista hacia 1500, lo cual también nos hacía sospechar que si en 1500 ya estas sepulturas se están utilizando de forma intensa, pues que probablemente el edificio fuera más antiguo. Y en esa misma línea, en el año 2018, también con motivo de la conmemoración del 250 aniversario de la Iglesia, Manuel Ramírez Cepeda publicaba una serie en la revista Corumbel dedicada a la Iglesia, basándose en la documentación que generó la construcción de la iglesia actual en 1755. Y él publicaba que en los autos que se forman para la construcción de la iglesia, muchos palmerinos testificaban que tenían conocimiento de que la iglesia que se iba a sustituir por la nueva, por la actual, por la que tenemos, tenía ya a mediados del siglo XVIII 3 siglos de existencia. Por lo tanto, eso confirmaba y coincidía con la hipótesis que nosotros teníamos, que la iglesia de San Juan Bautista debía existir antes de 1500, en pleno siglo XV. Por lo tanto, podemos decir que la iglesia de San Juan Bautista, como tal, existe al menos desde el siglo XV, es decir, en plena Baja Edad Media. El siglo XV es una fecha, es un marco temporal que cuadra perfectamente con lo que es la construcción de edificios religiosos en toda la zona, en toda la región. Por lo tanto, como poco, podemos suponer que en el siglo XV ya existía. Pero ¿cómo era esta iglesia de San Juan Bautista que existía ya probablemente en el siglo XV? Bueno, pues siempre se había dado por hecho también, siempre se había supuesto que la iglesia que se cae en 1755 con el terremoto fue la primera que se construyó y que aguantó hasta que el 1 de noviembre de 1755 el terremoto la derriba. Pero aquí me llevé la primera gran sorpresa de la investigación, porque pude comprobar que en realidad no hubo una iglesia de San Juan Bautista antes de 1755, sino que hubo varias. O, podemos decir, hubo una iglesia con varias fases de obras que se fue progresivamente modificando hasta llegar a la que se cae en 1755. Yo, para simplificar un poco el tema y para sistematizarlo, decidí darle a cada una de esas iglesias o a cada una de esas fases una denominación numérica, de forma que hasta donde sabemos podemos decir que hubo una iglesia de San Juan Bautista I, la primera, la más antigua, y así sucesivamente hasta la iglesia de San Juan Bautista IV, que sería la que tenemos hoy nosotros aquí, que es la que se construye después del terremoto de 1755. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo sería o qué sabemos de San Juan Bautista I, la primera iglesia que ya debía estar construida en el siglo XV? Bueno, pues para saber cómo era esa iglesia de San Juan Bautista I, la más antigua,
de nuevo tenemos que recurrir a los testamentos más antiguos. Esos testamentos, de forma indirecta, nos van dejando pistas de cómo era esa iglesia. Y en conclusión, podemos decir, por lo que sabemos, que era un templo, una iglesia bastante modesta y de pequeñas proporciones. Si vemos, bueno, os he puesto, esta es la planta de la iglesia actual, de la que tenemos actualmente. Entonces, sobre la planta actual podemos superponer lo que yo supongo que debía ser, por lo que sabemos a través de las fuentes. Esto sería San Juan Bautista I, como digo, un templo pequeño, un templo bastante modesto, de proporciones pequeñas, una iglesia que aún así ya debía tener un cuerpo compuesto por varias naves, porque ya los testamentos más antiguos hablan, por ejemplo, de sepulturas en la nave de Santa Brígida, es decir, que al menos debía ser un edificio de 2 o seguramente 3 naves, un edificio que a pesar de tener 3 naves, probablemente solo tenía una puerta hacia lo que sería la plaza. ¿Por qué suponemos que solo tenía una puerta? Bueno, pues porque la documentación solo habla de la pila del agua bendita, en singular. Y sabéis que normalmente la pila del agua bendita suele estar junto a los accesos a los templos. Solo se habla de una, por lo tanto es de suponer que este templo modesto debía tener un solo acceso. Y después, probablemente, tenía una cabecera absidiada, una cabecera probablemente de planta poligonal, como es habitual en los edificios góticos de esta época, del siglo XV en la zona. Una cabecera que, por otra parte, y esto es importante, una cabecera que, si observáis, yo la he colocado sobre la cabecera de la iglesia actual, porque, ahí tenéis, ¿no?, cómo se superpone, porque estoy prácticamente convencido de que la cabecera nunca se movió de sitio en las distintas fases de ampliación y de reforma y en las distintas fases de construcción. La cabecera de San Juan Bautista I estaría en el mismo lugar donde está la cabecera actual. Por lo tanto, tenéis que imaginar que la puerta de la iglesia estaría bastante más atrás de lo que está hoy. La plaza pública, no sabemos cómo sería, pero probablemente sería una extensión de terreno bastante más grande de lo que es hoy. Y esa cabecera es la que sirve, como punto de referencia para las distintas ampliaciones. La iglesia va creciendo a partir de la cabecera en dirección a la plaza. Sería un edificio muy similar a este. Tenemos muy cerca de aquí tenemos un ejemplo de cómo debía ser esta iglesia de San Juan Bautista I. Esta es la antigua iglesia parroquial de San Martín de Niebla, una de las 5 iglesias parroquiales que tuvo Niebla, la segunda iglesia parroquial en importancia en Niebla. De esa iglesia queda la cabecera, queda la torre y queda del cuerpo de naves, solo queda la portada de los pies, porque esto, bueno, por una serie de circunstancias que ahora no vienen al caso, esto fue derribado. Pero, como veis, es una iglesia de modestas proporciones, con una cabecera absidiada de tipo gótico, como probablemente tuvo la nuestra, y un cuerpo de naves de pequeñas proporciones, 3 naves, pero solo 2 tramos, un cuerpo de naves muy corto. Y nuestra iglesia debía ser algo parecido a esto. Y así, probablemente llegó el edificio a mediados del siglo XVI. A mediados del siglo XVI, esta zona de la Baja Andalucía comenzó a transformarse. ¿Por qué? Bueno, pues como consecuencia del descubrimiento de América y como consecuencia del comercio americano. El comercio que monopoliza Sevilla, el comercio con América, monopolizado por Sevilla, repercutió positivamente en toda la región, una región que abastecería al comercio americano, el comercio de vinos, de cereales y de otra serie de productos que se producían en toda esta zona. De forma que la población de toda esta región creció considerablemente. Desde que tenemos datos poblacionales,
es la época que probablemente experimentó un crecimiento poblacional más acentuado. Por lo tanto, la población de La Palma probablemente comenzó a crecer también. Y esta iglesia de San Juan Bautista I, a mediados del siglo XVI, debía ser ya algo corta en cuanto a capacidad para acoger a la feligresía de La Palma. Por lo tanto, surgió la necesidad de ampliar este edificio, hacer crecer este edificio para acoger a una población creciente. Y de hecho sabemos que se hizo a mediados del siglo XVI, porque los testamentos de mediados del XVI también evidencian que los palmerinos estuvieron dando limosnas para la obra de la iglesia de Señor San Juan durante casi 3 décadas. En concreto, los testamentos ponen muy a las claras que a partir de 1545 la iglesia ya debía estar en obra hasta 1553. Después parece que hay un parón, porque hasta 1558 no se retoma esa costumbre de dar limosna para la obra de Señor San Juan. Y desde 1558 las obras se estuvieron manteniendo hasta 1575. Hasta 1575. Y fijaos porque la fecha de 1575 es una fecha muy significativa. Probablemente es una fecha que esté marcando no solo el final de la obra de la Iglesia, sino el final de toda una etapa para La Palma, una etapa de crecimiento y de consolidación de La Palma como población y como ciudad de carácter intermedio en esta región de Andalucía. Tres años antes, en 1572, La Palma, la parroquia de La Palma, que perteneció desde la Edad Media a la Vicaría de Niebla, Niebla era la cabecera religiosa de toda esta zona, de la Vicaría de Niebla dependían la mayor parte de las parroquias de la región, entre ellas la de La Palma. Bueno, pues en 1572, 3 años antes de acabar la obra, el arzobispado de Sevilla decide desgajar la parroquia de La Palma de la Vicaría de Niebla y constituir en La Palma una vicaría. La Palma, la parroquia de La Palma, como vicaría mononuclear, es decir, una vicaría que solo englobaría una parroquia, la nuestra, con sede aquí en La Palma, lo cual demuestra el potencial económico de la parroquia de La Palma y el potencial económico, evidentemente, de la población. Eso pasa en 1572. Y en 1575 dejamos de encontrar esas limosnas para la obra de la parroquia. Probablemente se esté terminando la obra. Y es que en 1575, curiosamente, es cuando la parroquia de La Palma contrata el famoso retablo mayor que se encarga a Juan de Oviedo y a Gaspar del Águila. Por lo tanto, el retablo, el famoso retablo de Juan de Oviedo y Gaspar del Águila, que presidió la parroquia durante muchísimo tiempo, ese retablo vendría a poner el punto y final a ese proceso de crecimiento y ampliación de la parroquia. Un proceso que estaría vinculado probablemente también con ese proceso de ascenso a la categoría de vicaría. ¿Cómo sería esa iglesia, por tanto, ampliada, San Juan Bautista II? Bueno, pues veis cómo se ha producido un salto. La iglesia se ha ampliado y se ha modificado. Todo indica que la cabecera sería la misma. Como os he dicho, la cabecera es el punto desde el cual crece y se va reformando el edificio. La cabecera probablemente era la misma, no se tocó. Y el proceso de ampliación el proceso de reforma comenzó a partir de aquí, a partir de lo que a partir de entonces aparece en la documentación referido como el arco toral de la iglesia, que no sería otra cosa que el arco triunfal, el arco de embocadura de la cabecera, que probablemente fue reformado. Probablemente se reformaron las cubiertas de la capilla mayor y se reformó el arco toral y se configuró, ahora iremos a eso, se configuró como un elemento monumental.
soportado por dos grandes pilares cilíndricos de gran tamaño. De hecho, sabemos que en este de aquí, el más cercano a la calle San Juan, en su interior había un caracol, una escalera de caracol, que permitía subir por el interior del pilar hasta la cubierta, hasta la terraza de la cabecera. Entonces, imaginad que serían los pilares, esos pilares cilíndricos del arco toral, serían de un tamaño bastante importante, sería un arco toral monumental. De hecho, el arco toral y los pilares del arco aparecen desde entonces en la documentación como auténticos hitos referenciales en la documentación para referir la ubicación de determinados elementos de la parroquia. Siempre se toma como referencia ese arco toral y los pilares del arco. A partir de ahí, el cuerpo de naves se amplía. Veis que ya probablemente tendría un ancho mayor y una longitud mayor. Sabemos que, además, ese cuerpo de naves se ajustó a un proyecto de tipo renacentista, porque sabemos que por delante del arco toral se estableció un espacio amplio, un transepto o un crucero por delante de la capilla mayor. Y a partir de ahí, pues, 3 naves separadas en 2 tramos. Naves que se separan, además, como veis aquí, por grandes pilares cilíndricos. Probablemente no serían pilares, probablemente serían grandes columnas de tipo clasicista. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, pues por una parte por lo que dice la documentación, pero por otra parte porque en el archivo del Obispado de Huelva pudimos localizar este croquis, que es de 1646 y que es la representación más antigua que conocemos de la iglesia anterior al terremoto de Lisboa. No sabíamos gran cosa de la iglesia anterior y, por supuesto, no teníamos imágenes de ningún tipo, evidentemente. Entonces, esta es la representación más antigua que conocemos de nuestra parroquia, un croquis de 1646, que demuestra que ese planteamiento que he contado debía ser muy similar al que os he contado. Por ejemplo, aquí veis, esta es la cabecera. Aquí pone altar mayor en el fondo y veis cómo se describe esa forma absidiada que os comentaba. Aquí veis el dibujo de los grandes pilares cilíndricos del arco toral y, de hecho, en el croquis pone muy claramente el nombre del arco toral y pilar del arco toral. Por delante veis que hay un espacio hasta estos puntos que ahora comentaré. Bueno, pues ese espacio es la representación del transepto o crucero. Y a partir de ahí veis el cuerpo de naves, 3 naves, separadas por esos pilares cilíndricos aquí representados, probablemente esas grandes columnas de tipo clasicista que dividen la iglesia en 3 naves y 2 tramos. Como veis, el planteamiento de este edificio ya se aproxima bastante, y aquí en la pantalla se ve, se aproxima bastante al planteamiento de la iglesia actual. Ya las proporciones van coincidiendo, la distribución de pilares y de soportes va coincidiendo con la iglesia, con la distribución de la iglesia actual. Pero es más, porque en este momento también comprobamos que ya en esta época la iglesia tendría 2 puertas laterales, como tiene la iglesia actual. La documentación ya en esta época habla recurrentemente de una puerta del sol. Las puertas del sol en las iglesias de la zona son las iglesias que dan al sur, porque es por donde reciben la luz. Es decir, es la cara que mira hacia el sol. Pero es que además en este caso hay un testamento que dice expresamente, habla de una sepultura que está cerca de la puerta del sol, que se llama también puerta de San Juan. Por lo tanto, ahí tenemos la constatación de que la puerta del sol que se menciona es la puerta lateral de San Juan, la actual puerta de San Juan o la actual puerta de la calle San Juan. También las fuentes hablan recurrentemente de una puerta de los Álamos, que yo intuyo
que es la puerta del otro lado, la puerta del Corazón de Jesús, la puerta que da al norte. Por lo tanto, también esa denominación podría venir a confirmar una vieja idea, ¿no?, que sabéis que alude a que el espacio de la Plaza del Corazón de Jesús probablemente fue el cementerio parroquial. Entonces, la Puerta del Sol hacia el sur y la Puerta de los Álamos hacia el norte, las dos puertas laterales. Y también se habla de una puerta hacia la plaza, una puerta principal, pero es una puerta de la que no se habla mucho. Se habla de forma muy secundaria si comparamos con las otras dos puertas, porque debía ser una puerta provisional. Yo sospecho que debía ser puerta provisional porque también junto a la puerta de la plaza se habla de un coro provisional, un coro muy incómodo, un coro de pequeñas dimensiones, del que se están quejando continuamente los rectores de la parroquia. Yo sospecho que probablemente esta parte de la iglesia fue terminada en 1575 de forma abrupta, de forma súbita. Al concluirse los dos primeros tramos y al construirse las dos puertas laterales, probablemente el edificio se cerró de forma un tanto precipitada y de forma un tanto provisional. Porque, de hecho, unas décadas después, hemos dicho que la obra termina en 1575, pues como medio siglo después tan solo, los presbíteros de la parroquia no hacen más que insistirle al arzobispado en que la parroquia no tiene capacidad suficiente. De hecho, aquí tenéis un testimonio de 1636, el primero, en el que el vicario parroquial le dice al arzobispado: digo que la dicha iglesia es muy corta y es incapaz para la gente que hay en la villa. Llevamos apenas 4 o 5 décadas desde que se terminó la obra y se está diciendo que la iglesia no es capaz, que la iglesia es corta, que no tiene capacidad suficiente. Y a partir de ese momento, la parroquia empieza a solicitarle al arzobispado fondos y permisos para ampliar ese edificio que era corto y que era incapaz. Y esa nueva obra de ampliación, probablemente se llevó a cabo a partir de 1680. Porque en 1685 tenemos un testimonio del vicario de esa época, de Alonso Sánchez Barrera, que le dice al arzobispado lo siguiente, lo que tenéis en la segunda cita, dice: hay en La Palma tan solamente una parroquia, la cual está en medio de la villa, dando vista a la plaza pública. Tiene 3 puertas, una al poniente, otra al mediodía y la tercera al norte. Tiene 3 naves y en la de en medio está el crucero de la capilla mayor. Bueno, si nos dijera que esto es de 1685, podríamos suponer que está describiendo la iglesia actual. Está dando una definición muy cerrada y que se aproxima mucho a la descripción de la iglesia actual. Pero lo más sorprendente es lo siguiente. Dice, a continuación, Alonso Sánchez Barrera, hablando de esa misma iglesia, dice: tiene de largo, desde la puerta del poniente, es decir, desde la puerta de la plaza hasta el altar mayor, tiene 39 pasos. Y de ancho, de una puerta a otra, tiene 18. Claro, a mí me extrañó, cuando leí esto me extrañó, digo, es raro que no se exprese en varas castellanas, que es la unidad de medida que se utilizaba en la época. Pero digo, claro, es el párroco, es el vicario parroquial, que probablemente le hayan pedido información y que tenga que emitir un informe, y probablemente lo que hiciera fuera medir en pasos. Entonces, un día que estaba yo con Eugenio en la iglesia, preparando el trabajo de la publicación del libro, le dije: vamos a medir en pasos cuánto tiene la iglesia actual. Bueno, pues tiene exactamente los mismos pasos que dice Alonso Sánchez Barrera. Tiene 39 de largo desde la puerta hasta el fondo del presbiterio y 18 entre la puerta del Corazón de Jesús y la puerta de la calle San Juan. Es decir,
Alonso Sánchez Barrera está describiendo un edificio que ha crecido, un edificio que ya ha alcanzado su tamaño máximo, que coincide con el tamaño actual. Bueno, pues esa obra no es que estuviera terminada en 1685. Probablemente Alonso Sánchez Barrera esté describiendo un edificio que ya ha alcanzado su tamaño máximo, pero que no está terminado, porque en 1695, 10 años después, hay otro informe que dice: la parroquial de esta villa es muy capaz y decente, aunque al presente no están concluidas las bóvedas, y se prosigue esta obra con los desempeños de su caudal. Es decir, el perímetro de muros ya estaría terminado, pero las bóvedas de los tramos nuevos no estaban hechas, porque un año después, en 1696, se dice: en concluyéndose la obra de esta iglesia, se blanqueen las paredes y no parezca deformidad a vista de lo nuevamente obrado. Está confirmando que efectivamente la iglesia desde 1680 está en ese proceso de obra. Se ha ampliado y se están cubriendo, se están terminando las bóvedas de los tramos nuevos que se han ampliado hacia la plaza. Por lo tanto, San Juan Bautista III, el edificio ya ampliado y terminado en su tamaño, sería este que veis aquí, que concuerda prácticamente con la disposición y la planta de la iglesia actual. Un edificio de 3 naves, con 4 tramos, 2 puertas laterales y una puerta hacia la plaza. Probablemente ese edificio o ese proceso de obra también alteró la cabecera. Se derribó la cabecera antigua y se construyó una cabecera de planta rectangular, como la que hoy vemos. Una cabecera que se cubrió con una bóveda de media naranja, por lo tanto, la cabecera se reformó. Pero lo que es más importante, si cabe, al crecer hacia la plaza, al acercarse hacia la plaza, la fachada principal de la plaza tuvo que configurarse de forma que estuviera a la altura de lo que requería el edificio principal de ese espacio público, que era el principal espacio público de La Palma. Entonces, ahí, en esa fachada, se configuraron y se construyeron una serie de elementos que tendrían, además de un carácter religioso, un carácter cívico también, porque estamos hablando del punto de encuentro entre la iglesia y el principal espacio público de La Palma. Por lo tanto, elementos que no solo tendrían ese carácter religioso, sino también una vocación eminentemente cívica. ¿Qué elementos serían? Bueno, pues, en primer lugar, un pórtico cubierto a los pies de la iglesia. Un pórtico cubierto que era algo muy habitual en muchos de los edificios religiosos de la Baja Andalucía. Sin ir más lejos, un ejemplo que yo creo que se debía aproximar bastante al nuestro: la iglesia de San Lorenzo de Córdoba, una iglesia que evidentemente es más antigua, es una iglesia gótica de entre los siglos XIII, XIV, con distintas ampliaciones que llegarían hasta el siglo XVII, pero un pórtico cubierto muy similar a este, que como veis también está ubicado hacia el espacio público, hacia la plaza donde se alza esa iglesia parroquial. El pórtico de La Palma está más que documentado, lo hemos podido documentar. De hecho, hay una anécdota bastante curiosa al respecto, y es que la documentación no deja de mencionar que había que poner remedio a una mala costumbre que tenían tanto los seglares palmerinos como los eclesiásticos palmerinos, la mala costumbre de mantener conversaciones poco apropiadas bajo el pórtico de la iglesia, en la plaza. Entonces, la autoridad eclesiástica no hace más que incidir en que hay que acabar con eso, que incluso se llega a decir que no se juegue a juegos de pelota en el pórtico de la plaza. Ay, perdona. Bueno, pues ese pórtico estaría relacionado con otro elemento muy importante que se construye también ahora en esta fachada hacia la plaza. Un elemento que, como veis, curiosamente también está presente aquí en la iglesia de San Lorenzo de Córdoba, la torre.
Una torre que sabemos que se construye también aquí y que probablemente se emplazó en el lugar que hoy ocupa la torre actual. Por cómo describe la documentación la ubicación de la torre y por las referencias que hace a la torre en relación con otros elementos del edificio, nos cuadra que se construyera también ahora, al crecer el edificio y al construirse el pórtico. Un pórtico que, por otra parte, como veis, muy probablemente, con total seguridad, es el antecedente del porche actual de la plaza. Bueno, esa torre se construyó como campanario, porque sabemos que ya antes de esto había un reloj con su propia campana en la iglesia, pero ese reloj con su campana estarían sobre la cabecera, en la terraza que cubría la cabecera, terraza a la que se llegaba, acordaos, por el caracol que había en el pilar del arco toral, que precisamente ese era el uso y el sentido que tenía el caracol, poder acceder al reloj y a la campana del reloj. Por lo tanto, en la torre, lo sabemos documentadamente, en la torre lo que se instaló fue pues, las distintas campanas para llamar a misa y los distintos toques litúrgicos. Bueno, pues con esto el edificio alcanzaba su configuración definitiva, una configuración muy similar a la de la iglesia actual y una configuración que se alcanzó después de siglo y medio de obras, un proceso larguísimo de siglo y medio de obras. Y paradójicamente, después de estar siglo y medio construyendo la iglesia, tan solo unos años después tiene lugar el trágico acontecimiento del terremoto de 1755. Hubo que esperar siglo y medio para ver concluida la iglesia y tan solo unas décadas después, el 1 de noviembre de 1755, tiene lugar el famoso terremoto de Lisboa, un terremoto bien estudiado, bien conocido, cuyos efectos son ampliamente conocidos. Antonio Valiente, en este mismo ciclo de conferencias, precisamente nos va a hablar de los efectos del terremoto en La Palma, a nivel material y a nivel de mentalidades, porque también el terremoto provocó un fuerte impacto en la mentalidad de los palmerinos de la época. Nos hablará de todo eso, pero a mí me interesa sobre todo los efectos del terremoto en la iglesia parroquial. Unos efectos que los conocemos bien porque quedaron reflejados perfectamente en el acta capitular que levanta el Ayuntamiento de La Palma el día después del terremoto y que se conserva en nuestro archivo municipal. Normalmente y tradicionalmente también se había pensado o siempre se había dicho que el terremoto arruina la iglesia y que por eso hubo que construir una nueva. Pero realmente no fue así y de hecho el acta capitular deja muy claro cuáles fueron los daños que sufrió el edificio. Según ese acta y según toda la documentación consultada, lo que ocurrió fue lo siguiente. La torre que se había construido junto a la plaza se desprendió en parte. Evidentemente, el elemento más vertical, el elemento más alto, sufrió algunos daños y sufrió un desplome. Ese desplome afectó al pórtico cubierto, que quedó arruinado, y afectó a la zona del cuerpo de naves que había junto a la torre. Se abrieron algunos huecos en la cubierta. Eso por una parte. Por otra parte, el reloj y la campana del reloj, que estaban sobre la cabecera, como os he dicho, también se desplomó, por una parte hacia la propia capilla mayor, provocando unos daños mínimos, porque la documentación dice que la cubierta solo se cuartea. Por otra parte, se cae sobre la capilla de San Francisco, lo que hoy es la capilla del Santo Entierro. Ahí sí provoca daños, porque ahí abre un hueco sobre la cubierta y los daños más importantes los provoca hacia el interior de la iglesia, junto al pilar del arco toral de este lado. Ahí abre un hueco bastante importante en la cubierta. Por lo tanto, esos son los daños que provoca el terremoto de Lisboa en la iglesia. Son daños importantes, pero unos daños completamente localizados y en partes determinadas del edificio.
De hecho, el primer maestro de obras del arzobispado que pasa por aquí para inspeccionar el edificio, Tomás Zambrano, lo ve y emite un dictamen. El dictamen es que el edificio se puede seguir utilizando, reparando evidentemente los daños que ha provocado el terremoto. Pero pasa el tiempo y viene un segundo maestro de obras, también mandado por el arzobispado, en este caso Pedro de San Martín. Y ahí cambia todo, porque el parecer del nuevo maestro de obras es que hay que derribar el edificio para construirlo de nuevo. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó para que cambiasen los arquitectos arzobispales, cambiasen de parecer y para que las autoridades palmerinas, tanto las autoridades eclesiásticas como las autoridades seglares, y para que el arzobispado de Sevilla decidieran derribar el edificio que había costado levantar siglo y medio para construir un edificio nuevo? Yo pienso que no hubo una sola causa, es decir, yo pienso que no fue cosa de una sola causa, sino que hubo un cúmulo de motivaciones, un cúmulo complejo de motivaciones que fueron las que llevaron a derribar el edificio y levantar una iglesia enteramente nueva a fundamentis, como dice la documentación, es decir, una iglesia levantada desde cimientos. En primer lugar, yo creo que está el fatalismo que se apoderó de la población después del terremoto. Evidentemente, el terremoto fue un acontecimiento traumático y sabemos que, como nos contará Antonio cuando pronuncie su conferencia, sabemos que el fatalismo se apoderó de buena parte de la población de toda esta zona de Andalucía, como es lógico. Una población que comenzó a ver en términos absolutos que lo que les había caído encima era un castigo divino, lo cual debió hacer que se proyectase una imagen muy negativa del edificio arruinado. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que tener en cuenta que el edificio era una especie de ente orgánico que había ido creciendo durante siglo y medio y que debía presentar un aspecto bastante irregular, por una parte. Por otra parte, sabemos que en ese edificio antiguo se daba cristiana sepultura a los palmerinos en el interior del edificio, bajo la propia solería del edificio. Lo que era un cementerio bastante indecente en el peor de los casos y bastante poco higiénico en todos los casos. De hecho, las fuentes hablan en ese sentido. No es algo que pasara en La Palma, era costumbre en toda Andalucía y en toda España realizar ese tipo de enterramientos, y los problemas eran comunes a todas las iglesias parroquiales de la zona. De hecho, las fuentes hablan de algunos episodios realmente grotescos, que hoy nos llevaríamos las manos a la cabeza. Por mencionar alguno que está mencionado y que está publicado, pues perros que entraban en las iglesias durante los oficios para, aprovechando que las losas no estaban bien cerradas, puesto que se abrían y cerraban con frecuencia, para sacar restos humanos de las fosas durante la celebración de los cultos. Y estamos en 1755, o estamos en unos años después de 1755, en los que la mentalidad ilustrada ya es la que predomina, y la mentalidad ilustrada propugna unos edificios más aseados, unos edificios más higiénicos, con mejores condiciones de iluminación, de ventilación y, por no hablar, de una estética mucho más académica y una estética neoclásica ya. Por lo tanto, en La Palma probablemente se vio la oportunidad de enmendar los defectos de ese viejo edificio y de construir un edificio concordante con la mentalidad, con la nueva mentalidad de la época y con lo que la higiene de la época exigía. Y, por otra parte, vuelvo al tema del castigo divino. La idea del castigo divino arraigó fuertemente en todas las zonas afectadas por el terremoto de Lisboa. Y esa idea del castigo divino inoculó en los palmerinos la idea de que había que hacer un gran acto de desagravio para, desagraviar los pecados cometidos o los comportamientos perpetrados
que habían acarreado o que habían traído como consecuencia ese castigo. Y esa idea del desagravio fue la que hizo que la población de La Palma se volcase en la financiación de un nuevo templo, bueno, que fijaos lo que dice la documentación, ¿no? La documentación dice literalmente que la población, que la sociedad palmerina se vio llevada del celo, honra y gloria de Dios nuestro Señor para construir esta nueva iglesia parroquial, que sería pues eso, una especie de gran acto de desagravio para congraciarse con el Altísimo. Bueno, precisamente la financiación de la obra, la financiación de la obra fue otro de los asuntos que a mí me preocupaban, porque no sabíamos prácticamente nada. ¿Quién pagó y cómo se pagó esta obra? Y cómo se llevó a cabo la financiación de una obra tan costosa y tan importante. Normalmente siempre se había dicho que la obra la financió la autoridad eclesiástica y la corona, a la que se le pidió ayuda desde La Palma una vez que tuvo lugar el terremoto de Lisboa. A mí me parecía eso una explicación bastante simplista. Y de hecho la documentación ha demostrado que fue así, porque desgraciadamente la respuesta del Arzobispado de Sevilla y la respuesta de la Corona, que evidentemente se le pidió ayuda a las dos entidades, y la respuesta no satisfacía en absoluto a lo que se necesitaba para construir la nueva iglesia. Por otra parte, la obra nueva se tasó en 200.000 reales, lo cual era una auténtica fortuna en la época. Y a mitad de la obra hubo que ampliar el presupuesto en 10.000 pesos más. Es decir, estamos hablando de una cantidad desorbitada. Por lo tanto, la Corona evidentemente no podía financiar esto, el Arzobispado de Sevilla tampoco, pero había que volcarse en esta obra. Y lo que se hizo fue articular un complejo entramado organizativo y legislativo para poder abordar la financiación de la obra de forma solidaria, es decir, para repartir la carga de la obra solidariamente. Y lo que se hizo fue acordar con la Diputación de Negocios de la Catedral de Sevilla, que era la que percibía el diezmo de La Palma, para que la catedral, para que la Diputación de Negocios de la Catedral de Sevilla aportase la mitad, 100.000 reales. No lo iba a aportar, desde luego, la Catedral de Sevilla de sus fondos. Lo que hizo fue secuestrar el diezmo de La Palma, es decir, esos 100.000 reales iban a salir de los impuestos que ya se pagaban en La Palma. La otra mitad, los otros 100.000 reales, los tenía que pagar la propia localidad. ¿Cómo? Bueno, pues se hizo el siguiente reparto. La fábrica parroquial, la parroquia, debía pagar el 25%. No olvidemos que la fábrica parroquial llevaba siglo y medio pagando la parroquia que se acababa de derribar. Y el 75% restante lo tendría que pagar la feligresía. Esto era una tarea importantísima, que iba a exigir bastantes esfuerzos. Y lo que se hizo fue formar una junta de clavería para organizar la gestión de la obra y la gestión del presupuesto. La junta de clavería estaría compuesta por el vicario Gaspar Díaz Larios, que sería el presidente, el director de la obra y el administrador de los fondos, 3 presbíteros de la parroquia, un tesorero, un secretario y un contador, y 5 presbíteros más y un seglar, 6 personas que actuarían como vocales. Esas 6 personas se tenían que encargar de recaudar los 75.000 reales de la feligresía. ¿Cómo se hizo? Pues se dividió el pueblo en 6 cuarteles, en 6 zonas. Cada presbítero, cada vocal, debía ocuparse del cobro en una de esas 6 zonas. Cada zona tenía que alcanzar un objetivo económico diario, semanal y mensual. Entonces, el esfuerzo a realizar era bastante importante. Y la cosa no empezó mal. La cosa no empezó mal porque toda la sociedad palmerina e incluso mucha gente de fuera se volcó en la financiación de la obra. El primero, el rey, Fernando VI, que efectivamente aportó su cantidad. Lo que pasa es que una cantidad, evidentemente, para estas cantidades, una cantidad casi anecdótica. De hecho, incluso, además de la suya, aportó una por su hermano, el infante Luis Antonio Jaime de Borbón,
que era el arzobispo de Sevilla, pero que había dejado la sede vacante. Entonces dijo, puesto que mi hermano, el arzobispo, ha dejado la sede vacante, voy a contribuir por él con otro donativo, que por cierto dejó a deber 70 reales de la cantidad prometida. Se realizaron fiestas de vacas para financiar la obra, para recaudar fondos, otro tipo de festivales. Sabemos que hubo sacerdotes que se ponían en las puertas de la iglesia a pedir limosnas, que la población se volcó en limosnas, pago en especie, peonadas, todo para sacar adelante la obra. Pero en 1761 esto ya era algo inabarcable. En 1761 la Junta tuvo que cesar porque no se alcanzaban los objetivos económicos. En 1761, para que os hagáis una idea, de los 75.000 reales que había que recaudar de la feligresía, solo se habían recaudado 14.000. Se estaba lejísimos de la cifra. 5.000 de esos 14.000 los había puesto de su propio bolsillo el vicario parroquial, que era el presidente de la Junta de Clavería. Por lo tanto, la tarea era casi imposible. Al final de la obra, de los 75.000 reales, solo se recaudaron 58.000. De los 58.000 solo se justificaron adecuadamente 43.000, por lo que el presidente de la Junta, el vicario, quedó a deber una cantidad importantísima que lo hundió económicamente, hasta el punto de que tuvo que ser apartado y de que a partir de entonces se tuvo que enfrentar a una situación económica y jurídica bastante difícil. El sucesor de Gaspar Díaz Larios, Francisco del Castillo, también tuvo que arrastrar esa deuda y también se vio comprometido con problemas jurídicos y financieros bastante importantes. Y este Francisco del Castillo, cuando años después el arzobispado de Sevilla le pedía cuentas sobre lo que se debía, decía y resumía muy bien la situación, porque culpaba a la primera Junta diciendo: duró muchos años la recolección de limosnas y después de algunos años, ni había quien pidiera, ni había quien la diera. Es decir, era una tarea casi titánica y un esfuerzo realmente importante el que hubo que realizar. A pesar de todo, como bien sabemos, la iglesia, trazada por Pedro de Silva y levantada por nuestro Francisco Díaz Pinto, por nuestro arquitecto Pinto, se bendijo, ya terminada, el 6 de septiembre de 1768. Pero a partir de aquí me llevé la segunda gran sorpresa de la investigación, porque comprobé que 28 años después de terminarse y bendecirse la iglesia, hubo que abordar una segunda fase de obras que costó lo mismo, económicamente hablando, y que rehizo buena parte de la primera obra, de la terminada en 1768. Todo empieza en 1796, cuando el ayuntamiento y la parroquia se ponen de acuerdo para quejarse ante el arzobispado de Sevilla de lo precipitado que fue el final de la primera obra y de lo traumático que fue el final de la primera obra. Por lo visto, el problema es que no se había articulado ninguna forma de acceso a las cubiertas para el mantenimiento de las cubiertas. A eso había que sumarle que la inclinación de los tejados era excesiva, por lo tanto, las aguas no corrían de forma adecuada. Y por otra parte, se había utilizado una teja muy porosa para los tejados, buscando el ahorro, ante la situación que he descrito es lógico, buscando un ahorro económico, y esa teja porosa, no vidriada, junto con la inclinación defectuosa de los tejados y junto al hecho de que durante 28 años no se podía acceder a las cubiertas para el mantenimiento, hizo que en 1796, 28 años después, las cubiertas de la iglesia estuviesen a punto de arruinarse. Las armaduras estaban podridas, los tejados estaban a punto de venirse abajo. Eso sumado a que la torre tenía también defectos importantes. Las rampas estaban deshechas. La balaustrada de la zona superior se había hecho de ladrillo y, por efecto del viento, del frío y del calor extremo de la parte superior de la torre, estaba completamente arruinada también. Por lo tanto, a partir de 1796, bajo la dirección
de otro maestro de obras del arzobispado, en este caso Francisco de la Llosa, y con el trabajo de varios maestros de obras, con el trabajo de varios alarifes, entre ellos, por último, nuestro Francisco Díaz Pinto, otra vez, hubo que meterse en otro periodo de 4 años. Durante esos 4 años de obras, ¿qué se hizo? Bueno, pues hubo que volver a tomar con cal y arena los muros, que estaban totalmente en un estado bastante malo de conservación. Hubo que desmontar el tejado de la nave del lado del Corazón de Jesús para volver a hacerlo. Hubo que desmontar por completo los tejados de la nave central, del crucero y de la cabecera, por completo, para volver a construirlos de nuevo con la inclinación adecuada. Hubo que construir nuevas bujardas de ventilación, en este caso las del crucero. Hubo que subir la altura de las cornisas para reducir la inclinación de los tejados. Hubo que cambiar los tejados de las cúpulas, tanto la cúpula del crucero como la cúpula de la capilla bautismal. Se rehizo por completo la forma de los tejados de las cúpulas y se cubrieron con tejas vidriadas, como las que vemos en la actualidad, ¿no? Como veis aquí, en primer término, de la cúpula de la capilla del bautismal y la cúpula principal. Las linternas también hubo que rehacerlas. Se retocaron los elementos ornamentales de las linternas. Hubo que cambiar las vidrieras. Hubo que rehacer las portadas, las 3 portadas. Hubo que rehacer los pedestales de las portadas, meter nuevas molduras. A nivel ornamental, por ejemplo, como digo, hubo que rehacer mucha ornamentación, pues en esta obra fue cuando se colocó el azulejo de la cabeza del Bautista que corona el frontis de la fachada principal. Un azulejo que se encargó al ceramista trianero Manuel Mensaque. En el interior hubo que rehacer de nuevo parte de las bóvedas encamonadas. Hubo que volver a enyesar todas las bóvedas, volver a pintar todas las bóvedas. Se aprovechó para reformar el presbiterio, puesto que se instaló el nuevo retablo, del que nos hablará Juan Prieto en su conferencia. Se amplió el presbiterio, dándole la forma que hoy tiene, con esa plataforma que sobresale hacia el crucero, con la escalinata. Se aprovechó para construir la tribuna de los pies de la iglesia, que no se construyó durante la primera obra. Hubo que rehacer buena parte de la torre. Se hicieron nuevas rampas. Las actuales son de esta fase de obra. Hubo que solar de nuevo tanto el cuerpo de campanas como la azotea. Hubo que cambiar la balaustrada, que era de ladrillo y que estaba defectuosa, por la balaustrada de hierro que todavía conserva. Y hubo que rehacer multitud de detalles ornamentales. Por lo tanto, podéis imaginar que el aspecto final de la iglesia no es fruto de esa obra que termina en 1768, sino que es fruto también de esta segunda fase de obras. Hasta el punto de que hasta esta escalera, que es un elemento bastante llamativo, que va desde la torre hasta la cubierta de la iglesia, también fue construida en esta fase de obras. Precisamente este es el modo que se articuló para permitir el acceso a las cubiertas y favorecer el mantenimiento de las cubiertas, que fue lo que no se había hecho en la primera fase. Bueno, pues con esto se cerraba una etapa muy importante de nuestra iglesia. A partir de aquí, probablemente los palmerinos pensarían que el futuro de la iglesia podía ser largo. Pero yo pienso que no, yo pienso que en esta época ya probablemente se empezaría a entrever que el siglo XIX iba a ser un siglo difícil, como así fue. El edificio, es verdad que durante buena parte del siglo XIX se mantuvo en buen estado de conservación. Sabemos que se hicieron distintas obras de conservación en las cubiertas, pero en las últimas décadas, hacia 1880, de nuevo las cubiertas presentaban ya un estado de conservación bastante poco apropiado.
era un problema recurrente, como hemos visto. A finales del siglo XIX, las filtraciones de agua, de nuevo, habían hecho que se pudriesen la mayor parte de las vigas, que se estropeasen la mayor parte de las bóvedas encamonadas. Por lo tanto, hubo que meterse en otro periodo de obras, en 1781, dirigidas por el arquitecto Manuel Portillo, arquitecto del arzobispado también, que lo que hizo fue reconstruir por completo los tejados de la iglesia por segunda vez y reconstruir parte de las bóvedas. Por lo tanto, en un siglo prácticamente la iglesia tuvo hasta 3 cubiertas, la que construyen Pedro de Silva y el arquitecto Pinto, las de la segunda fase de obras y esta de finales del siglo XIX. En 1901 y en 1906 hubo que invertir más en las cubiertas y finalmente en la década de 1920, ya bajo la alcaldía de Ignacio de Cepeda y bajo la gestión del párroco Paulino Chávez, hubo que realizar otra gran obra en las cubiertas. De hecho, en ese momento se decidió atajar el problema crónico de esas cubiertas y se decidió sustituir las armaduras de madera de las naves laterales por armaduras metálicas. Desde ese momento, desde la década de 1920, las armaduras que hay por encima de las bóvedas de las naves laterales y por debajo de los tejados de las naves laterales ya eran de metal. Y eso fue lo que hizo que el trágico incendio de julio de 1936, destruyese por completo las cubiertas de la cabecera, como veis aquí, las cubiertas de la cabecera, del crucero, como veis aquí, y de la nave central, pero que no arruinase, como se ve muy bien en la foto, las cubiertas de las naves laterales, que están en penumbra, están en sombra, porque al ser cerchas metálicas, lo que tenía desde que Paulino Chávez las puso en la década de 1920, pues por ese motivo esos tejados no se hundieron. Bueno, estas fotos que pudimos localizar en la Biblioteca Nacional son realmente espectaculares y veis que permiten observar muy bien toda la estructura de las cubiertas de la iglesia. Bueno, veis los intestes de las vigas, cómo por encima de las bóvedas iban los tejados. Bueno, pues este es el último gran capítulo de la parroquia. A partir de aquí, sabéis que entre 1938 y 1940, según un proyecto del arquitecto Pérez Carasa, el arquitecto provincial y el arquitecto de la Junta de Cultura Histórica de Huelva, se reconstruye la iglesia, sobre todo las bóvedas, se arreglan los paramentos, la solería, que también quedaron arrasados por el incendio. Una obra que, como sabéis, se hizo bajo proyecto de Pérez Carasa, pero bajo la dirección artística de Ignacio de Cepeda y gracias a la comisión que se formó para la reconstrucción de la iglesia, en la que colaboraron pues, muchísimos palmerinos con donaciones económicas, donaciones monetarias, trabajo personal, donaciones en especie, también de forma muy parecida a lo que fue la gran obra del siglo XVIII. Y bueno, con esto termino este repaso. No quiero extenderme mucho más porque probablemente podríamos estar aquí hablando hasta mucho más tiempo. Espero haber contribuido a aclarar esa evolución constructiva de la iglesia, que, como digo, era bastante más compleja de lo que imaginábamos. Espero haber contribuido a difundir un poco el conocimiento de este gran edificio que tenemos la suerte de disfrutar, porque es una obra fantástica, no porque yo sea palmerino, sino porque evidentemente, y así coinciden todos los especialistas, es una de las grandes obras del último barroco de esta zona de Andalucía, y un edificio pues que todavía nos tiene que obligar a trabajar mucho más sobre él, porque todavía son muchas las cosas que no sabemos sobre él. Así nada más. Buenas noches y muchas gracias. Una cosa que te quiero preguntar. ¿Has puesto ahí una diapositiva del archivo de la diócesis de Huelva, me parece, en el San Juan Bautista 1, que creo que sale una cuadrícula? Sí. Lo que hay dentro de la cuadrícula, que son los
la tumba, Sí. los enterramientos que había. Exacto. Eso es exactamente lo que tú dices. El croquis ese se hizo no con la intención de realizar un croquis de la iglesia, sino con la intención de realizar un croquis de los enterramientos que había en la iglesia, porque está contenido en un pleito por la propiedad de una de las sepulturas del arco toral. Las sepulturas del arco toral eran las más demandadas, porque eran las más, como he dicho, el arco toral era un elemento altamente significativo en la embocadura del presbiterio, y precisamente pues veis que lo que hay aquí es un auténtico mapa de los linajes palmerinos de la época y de los enterramientos de la época. Aquí está exactamente dónde se encontraba la sepultura de cada familia y de cada linaje, y precisamente se están disputando esta sepultura que está junto al pilar del lado del Evangelio del arco toral, y por eso está aquí remarcado especialmente. Entonces, así era el suelo de la iglesia, como ya sabíamos, ¿no? Era una auténtica solería de sepulturas, y efectivamente por eso era un lugar tan insalubre desde ese punto de vista, porque imaginad, con la frecuencia que moría la gente, pues había que levantar sepultura, volver a asolar, y eran auténticos problemas los que se generaban, porque de hecho en los presupuestos anuales de la parroquia aparece continuamente, una parte del presupuesto está dedicada a solventar los problemas de los enterramientos. El levantado de sepultura, enterramiento, solado, reparación. Entonces, quien dibujó este croquis no tenía la intención de dibujar la iglesia, tenía intención de dejar muy claro cuál era la ubicación de las sepulturas. Y aparte de eso había otro cementerio, ¿no? Lo de los Álamos que tú decías. Probablemente sí. Eso no está documentado y no está constatado arqueológicamente, desde luego, pero era una tónica habitual. Era una tónica habitual y siempre al norte de las iglesias. Entonces aquí cuadra perfectamente. Además, el espacio que forma ahí la iglesia con la calle, ese espacio triangular junto a la iglesia, es que tiene toda la pinta de ser eso. Eso es una cosa mía. También al hilo de la alusión continua a la Puerta de los Álamos, que debía ser la puerta lateral de ese lado, sin duda. Porque se habla de la Puerta del Sol, de la puerta principal de la plaza y de la Puerta de los Álamos. Entonces no tiene más remedio que ser esa. Y ya sabemos con lo que relacionamos los álamos, ¿no? Entonces muy probablemente es una cuestión que no está documentada, como digo, y que no... Y que por supuesto ahí no... La arqueología no ha entrado nunca, por lo tanto no lo sabemos. Pero probablemente. Bueno. Por último, Enrique, Sí. quisiéramos desde la biblioteca, bueno, del ayuntamiento, hacerte entrega de este pequeño recuerdo, un detallito. Es un pin con el escudo de La Palma, Muy para bien. que llevéis recuerdo de esta conferencia que nosotros no se nos olvida para nada. Muy bien. Y también os invito a todos, que seguro habéis quedado con muchas más ganas de saber más cosas de la iglesia, para el próximo jueves a las 8 de la tarde, aquí en el mismo lugar, pues tendremos al director de La Palma, Juan Jesús Echeverri, para alentarnos también con otra magnífica conferencia. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.